Sasori nació en el desértico y polvoriento pueblo de la arena, una de las naciones ninja más conocidas, que luchaba por mantenerse en pie tras numerosas guerras. Su historia comenzó en una época difícil, donde la violencia y el sufrimiento eran parte de la vida cotidiana, y donde los shinobi eran constantemente forzados a crecer rápidamente en un mundo implacable. Sasori, desde su nacimiento, fue considerado un niño prodigio, con una inteligencia destacada y una habilidad innata para las artes de la marioneta, tradición que su familia había mantenido durante generaciones. Desde una edad temprana, Sasori fue influenciado por su madre, la cual era una hábil artesana de marionetas. Fue ella quien lo introdujo en el arte de crear figuras mecánicas y marionetas vivientes. En este contexto, las marionetas no solo servían como una herramienta de combate, sino como una extensión del alma del artista. La madre de Sasori le enseñó a forjar estas figuras con precisión, infundiéndoles destreza y complejidad. Juntos, pasaban largos días en su taller, creando marionetas que no solo tenían fines bélicos, sino que también eran vistas como una forma de expresión personal y un legado familiar. Sin embargo, este periodo de su vida pronto se vería truncado por la tragedia. Cuando Sasori tenía apenas 5 años, su mundo se desplomó. En un conflicto entre las aldeas, los ninjas de Konoha llevaron a cabo un ataque sorpresa en Suna. El impacto de este asalto fue devastador, ya que no solo destruyó la vida de muchos en la aldea, sino que también le arrebató la de sus padres. Sasori quedó huérfano en un abrir y cerrar de ojos. Su madre, la mujer que le había dado todo su conocimiento y amor, murió en este ataque, dejando a Sasori completamente solo, sin ningún tipo de guía. A este dolor profundo, esta pérdida irreparable, no solo marcó su infancia, sino que lo condujo hacia una visión radical del mundo. La tragedia, lejos de ser una simple huella emocional, se convirtió en el eje de su existencia. Sasori comenzó a ver la vida de manera diferente, con una frialdad creciente que poco a poco lo alejó de la humanidad. El amor y la ternura fueron reemplazados por un deseo de control absoluto sobre la muerte y el paso del tiempo. A partir de este momento, las marionetas no serían solo una herramienta de combate, sino una manifestación de su creciente obsesión con la inmortalidad. El joven Sasori se aisló, dedicándose a su arte de crear marionetas. Comenzó a experimentar con figuras cada vez más complejas, combinando la estética tradicional con nuevas técnicas de ingeniería. Sin embargo, su enfoque sobre las marionetas comenzó a volverse oscuro. En lugar de crear marionetas de madera o materiales convencionales, Sasori empezó a experimentar con la idea de marionetas vivas, lo que le permitiría manipular a las personas incluso después de su muerte. A medida que Sasori crecía, la influencia de su madre se disolvía, pero su propia obsesión con la perfección y la inmortalidad lo guiaba. Sasori dejó atrás la inocencia de su niñez para abrazar una fría determinación. Las marionetas serían su legado, y a través de ellas alcanzaría una forma de vida eterna. De hecho, en sus primeros experimentos, Sasori creó marionetas que contenían partes de seres humanos. A lo largo de los años, su visión del mundo y del arte se fue torciendo, llevando a Sasori por un camino oscuro, más allá de la simple venganza por la pérdida de sus padres. Su creciente distanciamiento emocional y la muerte de sus padres lo empujaron a abandonar los lazos afectivos, confiando solo en las marionetas y su habilidad para controlar la muerte. La tragedia no solo le robó su infancia, sino que transformó su ser. La humanidad de Sasori comenzó a desvanecerse, dejando atrás un hombre que veía el mundo como un campo de experimentación para sus ambiciosos proyectos. La figura de su madre, una vez el centro de su mundo, ya solo existía en sus recuerdos, como una sombra que lo empujaba a buscar la perfección a toda costa. A medida que Sasori crecía, la influencia de su tragedia y la muerte de sus padres seguían marcando cada uno de sus pasos. Su dedicación a las marionetas se intensificó, y pronto dejó de ser un joven promesa en el arte de la marioneta para convertirse en un genio oscuro, obsesionado con el control sobre la vida y la muerte.
Con el tiempo, Sasori abandonó Suna, su aldea natal, y comenzó a viajar por el mundo en busca de conocimientos prohibidos y técnicas avanzadas que le permitieran perfeccionar su arte. En sus viajes, Sasori se acercó a muchos maestros y expertos en diversas disciplinas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que ningún conocimiento convencional podría satisfacer su sed de poder absoluto sobre la vida. Fue entonces cuando descubrió las posibilidades de la marionetización humana, un concepto que lo atraía profundamente. La idea de crear marionetas a partir de personas muertas lo cautivó. Podría fusionar la perfección mecánica con la esencia humana, dándole a esas marionetas una vida mucho más realista, pero sobre todo, inmortal. Para Sasori, la marioneta perfecta no solo era una extensión de su voluntad, sino también una forma de desafiar las limitaciones del cuerpo humano y su inevitable muerte. Durante este periodo, Sasori hizo algo que pocos podían imaginar. Comenzó a transformar a seres humanos en marionetas, un proceso que no solo requería una habilidad excepcional en la manipulación de las marionetas, sino también un conocimiento profundo de la anatomía humana. Sus primeras víctimas fueron personas cuyas vidas ya no tenían valor para él, y por medio de complejos procedimientos, Sasori les quitaba la vida, pero les daba una nueva existencia como marionetas. A través de este proceso, no solo eliminaba la muerte como una amenaza, sino que también podía seguir utilizando a sus marionetas para su propio beneficio, sin preocuparse por su deterioro físico. A medida que sus experimentos avanzaban, Sasori se fue distanciando aún más de cualquier noción de humanidad. Las emociones, los sentimientos, las relaciones interpersonales, todo eso lo consideraba como una debilidad. La gente, con sus sentimientos y vulnerabilidades, lo decepcionó. ¿Por qué depender de seres tan frágiles cuando las marionetas, por el contrario, podían ser controladas, moldeadas y usadas a voluntad? Para Sasori, las marionetas representaban la perfección, la impasibilidad ante la muerte, la trascendencia más allá del tiempo y el dolor. Durante sus años de errante solitario, Sasori también se enfrentó a otros genios de las marionetas, desafiándolos y derrotándolos para demostrar que su arte estaba más allá de cualquier otra forma. Cada vez que mataba o derrotaba a alguien, lo veía como una validación de su visión, que lo alejaba de su humanidad, hasta que llegó a un punto donde Sasori se consideraba el único ser capaz de comprender y dominar el arte de las marionetas en su forma más pura. Con el paso del tiempo, Sasori se distanció aún más de las aldeas y de su gente. La lealtad a la aldea de la arena, que alguna vez había significado algo para él, se desvaneció en el viento. Su único objetivo ahora era alcanzar una forma de inmortalidad, que no solo desafiara a la muerte, sino que también pusiera a prueba los límites del cuerpo humano, la mente y el alma. Finalmente, después de una serie de experimentos secretos y sin restricciones, Sasori llegó a un momento crucial de su vida. Decidió que él mismo debía ser su propia marioneta. Esto marcó el último paso de su transformación, el punto donde su deseo de inmortalidad se fusionó completamente con su arte. Sasori, que había sido un hombre en busca de poder, ya no sería más que una figura controlada, una extensión de sus propias creaciones. Se sometió al proceso de marionetización, eliminando su propia humanidad y convirtiéndose en una marioneta perfecta. Con esto, Sasori alcanzó la cima de su obsesión, dejando atrás cualquier vestigio de su antiguo ser. De este modo, Sasori dejó de ser un hombre para convertirse en una máquina de control absoluto sobre la vida y la muerte. Su alma, ya completamente fría y calculadora, no tenía cabida para el arrepentimiento o la emoción. En su lugar, solo existía el arte, y el arte, para Sasori, no tenía fronteras ni limitaciones. Tras su radical transformación y su alejamiento definitivo de la aldea de la arena, Sasori se convirtió en un ser que operaba más allá de las fronteras de la moralidad y la lealtad a su tierra natal. Su arte de las marionetas alcanzó su máxima expresión, y su visión de la inmortalidad se consolidó. Sin embargo,
El camino de Sasori lo llevó a un punto en el que necesitaba algo más que simplemente el arte y el poder personal. Necesitaba un propósito más grande, un desafío que pusiera a prueba sus habilidades y lo acercara aún más a su visión de un mundo sin muerte ni debilidad. En su búsqueda de poder, Sasori se cruzó con la organización Akatsuki, una agrupación de ninjas renegados que, al igual que él, rechazaban los límites impuestos por las aldeas y las estructuras tradicionales de la sociedad shinobi. Akatsuki tenía sus propios objetivos oscuros, pero en ese momento Sasori vio en ellos una oportunidad para expandir su influencia y llevar su arte a un nivel global. La organización estaba formada por individuos con habilidades excepcionales, y Sasori reconoció que su incorporación sería una forma de desafiar a aquellos que no entendieran o apreciaran su arte. Además, en Akatsuki, encontraría aliados que, como él, buscaban un cambio radical en el mundo. Sasori fue reclutado por la organización a través de un contacto directo con uno de sus miembros fundadores. Cuando Sasori llegó a la base de Akatsuki, rápidamente se hizo notar por su formidable habilidad con las marionetas. Los miembros de la organización lo miraban con una mezcla de asombro y recelo. No solo era un maestro de la manipulación, sino también un hombre que había renunciado completamente a su humanidad. Su aparición en Akatsuki no fue solo un cambio en su vida, sino también un golpe al sistema mismo. Sasori ya no era simplemente un genio aislado, sino un jugador en una partida mucho más grande que lo que había imaginado. Aunque Sasori se unió a Akatsuki por sus propios fines, pronto encontró que la organización no solo le ofrecía la oportunidad de experimentar y expandir su poder, sino también una nueva perspectiva sobre su arte. En Akatsuki, Sasori empezó a experimentar con nuevas ideas para sus marionetas, utilizando técnicas más avanzadas y buscando a través de sus compañeros nuevas formas de perfeccionar su visión de la inmortalidad. Cada miembro de la organización, con sus habilidades únicas, representaba un desafío para Sasori y su arte. Sin embargo, a pesar de su enfoque imparable y su singular devoción por las marionetas, Sasori no se mostraba especialmente interesado en los objetivos globales de Akatsuki, como la captura de las bestias con colas. Su objetivo seguía siendo personal, la perfección del arte y el dominio absoluto sobre la muerte. Durante su tiempo en Akatsuki, Sasori desarrolló una relación peculiar con los otros miembros, pero fue particularmente importante su vínculo con Deidara, otro miembro de la organización. Deidara era un artista en el sentido más amplio de la palabra, pero sus métodos eran muy diferentes a los de Sasori. Mientras Sasori veía las marionetas como una extensión de su voluntad, Deidara veía el arte como una explosión de libertad, como una expresión fugaz e irrepetible. Aunque sus estilos de vida y filosofía sobre el arte eran opuestos, sus encuentros fueron interesantes para Sasori. Deidara, con su actitud más jovial y caótica, desafiaba a Sasori de maneras que ningún otro miembro de Akatsuki podía hacer. Sasori, con su naturaleza más fría y calculadora, no compartía el enfoque impulsivo de Deidara, pero los dos forjaron una relación compleja basada en el respeto mutuo por el arte, aunque de maneras muy diferentes. Sasori veía a Deidara como un niño que no entendía el verdadero significado del arte, pero también lo consideraba útil en términos de lo que ambos podían lograr juntos. Esta relación sería fundamental en los eventos posteriores, ya que Deidara se convertiría en su compañero de misiones en Akatsuki, y los dos tendrían que trabajar juntos en varias ocasiones. Una de las contribuciones más significativas de Sasori a Akatsuki fue su participación en la captura de las bestias con colas. Aunque Sasori no estaba directamente interesado en los objetivos de Akatsuki, su habilidad para la manipulación y el control de los marionetas se mostró muy útil en las misiones de captura. De manera eficiente y precisa, Sasori comenzó a usar sus marionetas para obtener información, infiltrarse en territorios enemigos y neutralizar a sus objetivos. No obstante, lo que más lo fascinaba era la idea de que las bestias y sus poderosos chakras podían ser utilizados como material para sus propias creaciones. Cada nuevo desafío y cada nueva misión
representaba una oportunidad para Sasori de perfeccionar su arte, de experimentar con nuevos métodos y de elevar su comprensión de lo que realmente significaba ser inmortal. A pesar de su participación en las misiones, Sasori no era el tipo de miembro de Akatsuki que se preocupaba por las dinámicas internas de la organización. Para él, lo importante era su arte, la perfección de sus marionetas y la adquisición de más conocimientos para su causa personal. Si bien sus ideales podían alinearse en ciertos puntos con los de otros miembros de Akatsuki, como Orochimaru, la realidad era que Sasori se mantenía distante, centrado únicamente en su visión personal. La asociación de Sasori con Deidara dentro de Akatsuki fue uno de los vínculos más peculiares de la organización. A primera vista, parecía una relación destinada al conflicto, ya que ambos artistas tenían visiones profundamente diferentes del arte y de la vida. Sasori, frío y calculador, veía el arte como algo eterno y perfeccionado, mientras que Deidara, explosivo y extrovertido, creía que el arte debía ser efímero y liberador. Aunque sus concepciones del arte eran incompatibles, su relación se forjó en una especie de mutuo respeto y necesidad. Deidara veía en Sasori un genio que había alcanzado un nivel de maestría en su campo, mientras que Sasori consideraba a Deidara una fuente constante de desafíos y, en cierto modo, una figura que no comprendía plenamente el verdadero sentido del arte. Deidara, con su estilo característico de crear esculturas de arcilla que luego hacía explotar, consideraba que la fugacidad de sus creaciones era lo que las hacía verdaderamente artísticas. Para él, el arte no debía permanecer estático, sino que debía explotar, brillar y luego desaparecer. Contrario a esta filosofía, Sasori veía la marioneta como una pieza de arte eterna, que desafiaba la naturaleza misma de la mortalidad. Para Sasori, la belleza del arte estaba en su perfección, su resistencia al tiempo y, sobre todo, en su inmortalidad. A pesar de estas diferencias, Sasori y Deidara formaron un equipo eficiente y peligroso dentro de Akatsuki. La organización utilizaba a los dos para realizar misiones que requerían tanto la habilidad de infiltración y control de Sasori como la capacidad destructiva de Deidara. Durante las misiones, Sasori y Deidara actuaban como compañeros inseparables, complementándose mutuamente. Deidara, con su personalidad expansiva y su enfoque en la destrucción, era la chispa que encendía la dinamita, mientras que Sasori, con su calma y precisión, mantenía el control en las situaciones más tensas. Sin embargo, esta relación de compañeros no estuvo exenta de tensiones. Deidara, impulsivo y emocional, a menudo cuestionaba la frialdad de Sasori, su falta de emoción y su indiferencia hacia la verdadera naturaleza del arte. Deidara veía el arte como una experiencia explosiva que debía conmover y transformar, mientras que Sasori lo veía como algo controlado, meticulosamente perfeccionado y eterno. Esta disparidad de opiniones llevó a varios roces, con Deidara haciendo comentarios sobre la falta de vida en las marionetas de Sasori, y Sasori, por su parte, menospreciando las explosiones de Deidara como un arte de niño. La rivalidad entre ellos creció, pero también lo hizo el respeto mutuo, ya que ambos eran conscientes del talento del otro. Este conflicto interno en su relación alcanzó su punto máximo cuando, durante una misión para capturar a una de las bestias con colas, las diferencias entre los dos se hicieron insostenibles. La misión parecía simple en un principio, pero el destino tenía otros planes. Durante el transcurso de la operación, Deidara, en un arrebato impulsivo, decidió usar una de sus técnicas más poderosas para acabar con un enemigo, sin considerar los riesgos que implicaba. Sasori, al ver esto, se sintió profundamente frustrado por la falta de control de su compañero. Este incidente dejó una marca importante en la relación entre los dos, avivando la llama de la rivalidad. Las tensiones entre Sasori y Deidara también tuvieron repercusiones en la dinámica de Akatsuki. Aunque la organización mantenía una estructura jerárquica clara, la relación entre sus miembros no era sencilla. Los egos, las ambiciones
y las rivalidades internas se desbordaban con frecuencia. Sasori, un hombre de pocas palabras y con una visión muy clara de lo que debía ser el arte, no era ajeno a los conflictos dentro de la organización. Sin embargo, a pesar de sus desacuerdos, Sasori permaneció leal a Akatsuki, mientras pudiera obtener lo que deseaba: más poder, más conocimiento y la oportunidad de perfeccionar su arte. Durante este periodo, Sasori continuó su labor en Akatsuki, especialmente en las misiones relacionadas con la captura de las bestias con colas. Su maestría en la manipulación de las marionetas resultaba invaluable para la organización, ya que sus habilidades permitían realizar infiltraciones sin ser detectados y neutralizar a los enemigos con una precisión mortal. Sasori se encargaba principalmente de las misiones de espionaje y subterfugio, usando sus marionetas para obtener información, mientras que Deidara asumía un papel más agresivo y destructivo. Juntos, formaban una pareja letal. A pesar de las tensiones con Deidara, Sasori mantenía una relación relativamente tranquila con otros miembros de Akatsuki, como Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki. Estos miembros, igualmente poderosos y hábiles, respetaban a Sasori por su destreza en la manipulación y su habilidad estratégica. Sasori se mantenía distante de los conflictos internos de Akatsuki, prefiriendo centrarse en sus propios objetivos. Sin embargo, su presencia en la organización no pasó desapercibida. Otros miembros de Akatsuki empezaron a notar su creciente desinterés por las ambiciones globales de la organización, lo que, con el tiempo, provocaría una serie de eventos que pondrían a prueba su lealtad y su visión. Un punto clave de este periodo fue la decisión de Sasori de mantenerse al margen de las disputas más grandes de Akatsuki. Sasori, que había comenzado a ver las marionetas como su único medio para trascender la muerte, estaba cada vez más convencido de que la humanidad era débil y pasajera. Por su parte, Deidara seguía persiguiendo la belleza de la explosión y la creación efímera, sin importar las consecuencias. Sus continuos desacuerdos no solo ponían en duda la estabilidad de su relación, sino que también reflejaban la creciente fractura interna en Akatsuki. La situación alcanzó un punto crítico durante una misión en la que Sasori y Deidara fueron enviados a capturar a una de las bestias con colas. Mientras estaban en el campo de batalla, Deidara, como de costumbre, decidió actuar de forma impulsiva y utilizar su técnica más destructiva, una explosión masiva que ponía en riesgo tanto la misión como a sus compañeros. Sasori, que valoraba el control y la precisión, no pudo soportarlo más. Le recriminó fuertemente, lo que llevó a un tenso enfrentamiento verbal entre los dos. Deidara, aunque a menudo impulsivo, no toleraba que se cuestionara su arte y su enfoque, y este incidente dejó claro que la relación entre los dos había llegado a su fin. A pesar de estos roces, Sasori no tuvo que enfrentarse directamente a las consecuencias de su conflicto con Deidara en ese momento. Sin embargo, el ambiente dentro de Akatsuki se fue tornando más inestable. Sasori no solo se sentía cada vez más aislado dentro de la organización, sino que también sentía que su arte ya no tenía propósito en un mundo dominado por el caos de las bestias con colas y las ambiciones de los demás miembros. Su visión del arte seguía siendo la misma, una búsqueda de la perfección que desafiaba la muerte. Para él, las bestias con colas eran solo una parte de un proceso mucho más grande, pero no el fin en sí mismo. El punto culminante de su historia dentro de Akatsuki se dio cuando Sasori se encontró cara a cara con su pasado de una forma inesperada. Durante una misión en la que Sasori y Deidara fueron asignados para capturar a una de las últimas bestias con colas, Sasori se encontró con dos personas que cambiaron el curso de su destino: Sakura Haruno, la discípula de Tsunade, y la misma maestra Chiyo, la mujer que había sido fundamental en su formación, aunque su filosofía sobre el arte y la muerte le impedía mostrar debilidad. El enfrentamiento con Chiyo y Sakura le hizo cuestionarse la validez de su propio camino. El combate que siguió fue una de las batallas más memorables en la historia de Sasori. Utilizando sus marionetas, Sasori demostró la maestría con la que había transformado a seres humanos en figuras mecánicas.
Sin embargo, tanto Sakura como Chiyo fueron desafiantes, y la batalla no fue tan sencilla como Sasori esperaba. De hecho, fue Chiyo, la misma que había sido víctima de Sasori, quien logró enfrentarse a su descendiente. Chiyo, con su vasta experiencia, utilizó marionetas propias para contrarrestar las de Sasori, y en un giro irónico del destino, fue ella quien encontró el punto débil en las marionetas de Sasori, revelando cómo habían sido creadas a partir de seres humanos muertos, lo que le permitió atacar y destruir las marionetas de Sasori una por una. Sasori, que siempre había considerado que su arte era perfecto, comenzó a ver cómo su propia creación podía ser derrotada. Fue un golpe psicológico para él. Durante el combate, Sakura aprovechó un momento de distracción para atacar directamente a Sasori, quien, al no poder anticipar su movimiento, fue gravemente herido. Aunque Sasori intentó resistir, su cuerpo mecánico no pudo competir con la energía y la habilidad de sus oponentes. En un giro final, Sasori fue finalmente derrotado cuando sus marionetas fueron destruidas una por una. A pesar de sus intentos por defenderse, el ataque combinado de Sakura y Chiyo, junto con la habilidad de Chiyo para desactivar las marionetas y destruir su fuente de control, resultaron en la caída definitiva de Sasori. En ese momento, el hombre que había pasado su vida buscando la perfección a través de la muerte y la marionetización, fue derrotado por las mismas fuerzas humanas que había despreciado. La experiencia, el sacrificio y el coraje de quienes aún luchaban por la vida. En sus últimos momentos, Sasori reflexionó sobre su vida y su visión del arte. Aunque nunca expresó arrepentimiento, pudo sentir que, al final, había perdido algo más importante que su vida: su humanidad. Su obsesión con la perfección lo había llevado a abandonar cualquier conexión genuina con el mundo y con las personas. Al final, su muerte fue la conclusión de su viaje hacia la inmortalidad, una inmortalidad que nunca logró alcanzar. La caída de Sasori fue un golpe no solo para él, sino también para Akatsuki y el mundo shinobi en general. Aunque su destino fue marcado por la frialdad y la obsesión por la perfección, su muerte tuvo un impacto profundo en aquellos que lo conocieron y en la historia que se desarrolló a partir de su desaparición. La derrota de Sasori no pasó desapercibida dentro de Akatsuki. Aunque Sasori había sido un miembro relativamente distante, su habilidad con las marionetas era indiscutible. Su desaparición dejó un vacío en la organización, especialmente en términos de sus habilidades estratégicas y su capacidad para manejar misiones de infiltración y control. Sin embargo, Akatsuki no se detuvo por la pérdida de un solo miembro. La organización seguía adelante con sus ambiciones. Deidara, su antiguo compañero, fue uno de los más afectados por su muerte. Aunque sus diferencias filosóficas eran profundas, había cierto respeto entre los dos. La relación entre Sasori y Deidara, aunque conflictiva, había marcado una parte importante de la historia de Akatsuki. La muerte de Sasori dejó a Deidara en un estado de vulnerabilidad emocional, algo que rara vez mostraba, pero su reacción ante la pérdida de su compañero no fue expresada abiertamente. El impacto de la muerte de Sasori también se reflejó en cómo Akatsuki siguió adelante. Sin su talento con las marionetas, la organización tuvo que adaptarse, aunque sus miembros más poderosos, como Itachi y Kisame, continuaron en sus objetivos de capturar las bestias con colas. La desaparición de Sasori, sin embargo, demostró lo volátil que era el destino dentro de la organización, un recordatorio de que nadie, ni siquiera los más poderosos, estaba a salvo. Para el mundo shinobi, la muerte de Sasori significó el fin de una era. Durante años, Sasori había sido considerado uno de los más grandes maestros en el arte de las marionetas, y su habilidad para transformar seres humanos en marionetas vivientes, desafiando las fronteras de la vida y la muerte, lo había colocado en una categoría casi mítica. Su legado perduró no solo a través de las marionetas que dejó atrás, sino también por el temor que había sembrado en aquellos que conocían sus capacidades. La muerte de Sasori también trajo consigo la conclusión de un ciclo para Asuna,
su aldea natal. En su momento, Sasori había sido uno de los más prometedores ninjas de la aldea, y su marcha hacia la oscuridad había sido una de las grandes tragedias de la historia de Suna. La forma en que Sasori abandonó su humanidad y se convirtió en un artista inmortal fue vista como una advertencia por muchos, en particular, Chiyo, su abuela, quien lo había formado en el arte de las marionetas, fue testigo de su derrota y muerte, con una mezcla de tristeza y resignación. A pesar de todo lo que Sasori había hecho, Chiyo no podía evitar sentir una profunda pena por la pérdida del niño que alguna vez fue. La derrota de Sasori fue significativa no solo porque representó la caída de un maestro en el arte de las marionetas, sino también porque marcó el fin de una lucha interna en la que Sasori finalmente tuvo que enfrentarse a su propia humanidad. En su última batalla, Sasori fue despojado de sus marionetas, sus armas y su arte, y fue forzado a enfrentarse cara a cara con las consecuencias de sus elecciones. En ese sentido, el enfrentamiento con Sakura y Chiyo fue mucho más que una batalla física. Fue la oportunidad para Sasori de confrontar la realidad de su vida, que, a pesar de su búsqueda por la perfección y la inmortalidad, siempre había estado vinculado a la fragilidad humana. Incluso sus marionetas, que representaban una evasión de la muerte, terminaron siendo destruidas por las manos de quienes aún mantenían su humanidad. La intervención de Sakura, que fue capaz de usar su fuerza física y su agilidad para destruir las marionetas de Sasori, fue un momento clave en su derrota. Sakura, que en su juventud había sido una ninja sin muchas habilidades destacadas, había crecido y se había convertido en una guerrera formidable, bajo la tutela de Tsunade. El contraste entre la energía vital de Sakura y la frialdad de Sasori subrayó la lección central de la batalla. El arte que busca evadir la muerte, al final, no puede escapar de la realidad de la vida misma. Por su parte, Chiyo, quien una vez fue la guía de Sasori, se vio obligada a destruir la creación que ella misma había ayudado a formar. Aunque Sasori nunca mostró arrepentimiento ni humanidad en su última batalla, Chiyo nunca dejó de ser la abuela que lo había amado. Cuando finalmente destruyó la marioneta que representaba a Sasori, fue un acto de liberación tanto para él como para ella. En ese momento, Sasori fue liberado de su propia prisión de marionetas, y Chiyo encontró un cierre para una parte de su vida, que siempre había sido dolorosa. Aunque la vida de Sasori fue trágica y su muerte fue el resultado de su propia obsesión, su legado como artista perduró. Su nombre pasó a la historia como uno de los más grandes maestros en el arte de las marionetas, y su técnica de marionetizar seres humanos fue una de las más oscuras y poderosas que el mundo shinobi había visto. El arte de Sasori también inspiró a otros personajes dentro de Naruto, como Kankuro de la aldea de la arena. Kankuro, que había sido influenciado por Sasori, adoptó sus propias técnicas de marionetas, aunque con un enfoque diferente. A pesar de que Sasori ya no estaba vivo, su influencia sobre los shinobi que lo conocieron y sobre los que se basaron en su arte fue profunda y duradera. La vida y muerte de Sasori son una tragedia que explora los límites de la obsesión, el arte y la inmortalidad. Sasori nunca logró escapar de la muerte que tanto temía, y al final, fue esa misma muerte la que lo alcanzó, pero no de la manera en que él lo había previsto. La verdadera inmortalidad de Sasori no se encontraba en su arte o en sus marionetas, sino en el legado que dejó atrás. Un legado marcado por su genio, pero también por su incapacidad para conectarse con lo que realmente le otorgaba humanidad. El amor, la compasión y la conexión con otros seres humanos. Sasori vivió y murió como un hombre que nunca dejó de buscar la perfección, pero que al final descubrió que incluso el arte más perfecto no puede escapar del ciclo de la vida y la muerte.